Seguimos informando en el noticiero La Hora Clave a través de la frecuencia 90.1 FM. Gracias por compartir con nosotros en nuestra segunda emisión de noticias. Ya en estudios tenemos el gusto de compartir los micrófonos con el doctor Manuel Villavicencio. Vamos a tocar un tema muy interesante, ya les anuncio en breve. Primero, muy buenos días, doctor. Muy buenos días, un placer estar con ustedes y dirigirme a la colectividad. La presencia del doctor Manuel Villavicencio tiene razón de que se llevará a cabo el 9º Congreso Internacional de la Cátedra de UNESCO para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en América Latina con base en la lectura y la escritura. Doctor, sobre este tema que realmente para muchos puede resultar difuso, ¿qué nos puede comentar específicamente cuál es el eje de este congreso que se llevará a cabo en Cuenca? Efectivamente nosotros desde hace 2 años somos sede de la Cátedra UNESCO para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación con base en la lectura y la escritura. Esta es una red unitwin de las cátedras de UNESCO que tienen su sede en París, con el objetivo de proponer ciertas acciones de carácter políticas y sobre todo académicas para mejorar la calidad de la educación específicamente con la lectura y la escritura. En verdad es lamentable que el asunto de la lectura y la escritura no ha sido tan cubierto por las entidades públicas y privadas, tanto así que se crean estas redes internacionales para que nos ocupemos de eso, ¿no? La idea de las redes de la cátedra no es preocuparnos, que es lo que generalmente hacemos, sino más bien de ocuparnos de esta problemática y emplear algunos mecanismos para mejorar las prácticas de lectura y la escritura en los diferentes medios educativos. En este sentido, el Congreso apunta a eso, ¿no? A congregar a mucha gente de toda América Latina, Europa y Estados Unidos para reflexionar y pensar alternativas que solucionen las problemáticas que estamos discutiendo. Doctor Villavicencio, usted ha señalado que no ha existido ni en el ámbito público ni privado el impulso necesario y por esto se dan este tipo de iniciativas. ¿Cuál cree usted es la razón para no contar con este impulso que desde luego, desde la lógica más sana, desde la lógica más natural, está o se piensa que debería ser intrínseco, de hecho, el impulso a este tipo de proyectos, a este tipo de fomentos necesarios para la educación? Hay muchos problemas, Bernardo. Un problema, obviamente, que está en toda Latinoamérica, es el problema de la formación a los docentes y el reconocimiento a los docentes. Yo siempre he dicho que nuestros docentes ecuatorianos, nuestros colegas, nuestros maestros, no son muy bien tratados en diferentes ámbitos académicos, económicos, etcétera. Pero es una realidad latinoamericana, ¿no es cierto? Entonces es una problemática y no les da como tiempo y espacio como para prepararse de mejor forma. Otro sin duda es que siempre nosotros tenemos esa costumbre, no sé si cultural, de echar la culpa al otro. Entonces, cuando nosotros que estamos en la Universidad de Cuenca, las personas vienen con un déficit de lectura y de escritura, echamos la culpa al colegio, el colegio a la escuela a los niveles iniciales y los niveles iniciales a la casa. Por eso es que nuestra razón es ocuparnos de la lectura y la escritura, ¿no? De una manera, llamo, frontal, con políticas académicas claras, con propuestas de investigación, de tal manera que nuestro Ecuador aparezca, aunque ya estamos con estas iniciativas, en el mapa de los países que están ahora sí ocupándose de la lectura y la escritura. ¿Ustedes conocen de índices palpables de cuánto menos se viene leyendo año tras año? Porque esto ya se ha dicho, aunque quizás son números un poco borrosos para muchos de nosotros, la verdad es de que cada vez menos gente toma un libro, se da el tiempo para leerlo o menos aún investiga sobre un tema en concreto. Por supuesto hay unas cifras que están rojas, lamentablemente. Por ejemplo, hay una prueba que se llama PISA, que es una prueba internacional y que el Ecuador recién va a ingresar a este sistema de pruebas. En las pruebas PISA, por ejemplo, los parámetros de lectura y escritura en América Latina, la Argentina, que es uno de los países que lee por varias cosas más que nosotros, tenía un promedio de 4.2 sobre 10. ¿No es cierto? Pero en Argentina, por ejemplo, es una cosa interesante porque encontramos libros económicos y encontramos en los kioscos.
Hay mucha más facilidad de comprar. Mucha facilidad de comprar. La cultura argentina es interesante, mira, que cultiva una cultura de la lectura, de la escritura. El Chile parece igual. El libro en Chile es mucho más caro. Acá también es otro de los problemas que mencionábamos hace rato, ¿no? También los libros son muy caros. No hay convenios interinstitucionales, no hay políticas de cesión de derechos, etcétera. Entonces, eso hace que los números nuestros sean rojos y ni siquiera estemos en las pruebas internacionales. Como digo, recién Ecuador va a ingresar a PISA. Entonces, otros datos, por ejemplo, de los censos, daban a conocer que salía muy poco. Por ejemplo, salía 1 o 2 libros al año. Entonces, eso es lamentable. Otra cosa que también tenemos que ver es que los libros por parte de otros, por ejemplo, de los planes de estos de nivelación que se den en el ministerio, da cuenta que se lee fragmentariamente, es decir, trozos de textos que no dan una totalidad del texto y por lo tanto se disuelve fácilmente esta forma de entender los textos. Nosotros pensamos que con políticas claras, que con eventos como los que estamos analizando, podemos avanzar y mejorar estos números rojos que estamos hablando, pero no es una cuestión inmediata, sino es una cuestión de un plan, de un mecanismo fuerte, de una política, como insisto, académica, económica, que nos permita avanzar. Doctor, también me gustaría tocar el tema de la digitalización. Hoy día parece ser no mi día con ciertas palabras. Ahí sí me debo disculpar con mis amigos oyentes. ¿Cuánto ha incidido en la no lectura precisamente la tecnología? Hoy todos tenemos, o al menos la gran mayoría, un smartphone en la mano, tenemos el acceso al internet, pero aún eso se sigue considerando que leemos menos. Aún eso se considera que la sociedad actual, y no solo nos referimos a la ecuatoriana, a la cuencana, sino en general, pues es la sociedad de los titulares. Es decir, como usted ya lo ha anticipado, se toman extractos puntuales de ciertas publicaciones, pero no se lee más allá de eso. ¿Usted lo ve como una amenaza? ¿Hay detrás de esa amenaza una posibilidad de tomarlo como una ventaja? ¿Qué hacer con la tecnología y la digitalización? Bueno, yo personalmente pienso que la tecnología no puede influenciar negativamente dentro de lo que constituye la lectura y la escritura, porque es un formato, ¿no? Es otro formato simplemente. Claro que algunos amigos dicen que existe la nostalgia por el papel, etcétera, ¿no? Yo creo que es otro formato simplemente. Yo utilizo un smartphone, tengo mi iPad para mis libros, a mis estudiantes en clase también les pido que tengan sus dispositivos móviles porque tienen que ser utilizados de otra forma. El problema yo creo que es ese, ¿no? El problema es de fondo, cómo utilizar la tecnología para la educación. Hay unas páginas interesantísimas, como ejemplo Tecnología 3.0, etcétera, en donde que a través de aplicaciones mejoramos nuestras experiencias de docentes, universitarias, etcétera. Con respecto a la lectura y la escritura, y yo personalmente puedo decir eso, he tenido mucho mayor acceso a lecturas y a textos que están en el otro lado del mundo, que están publicándose ahora, y eso lo mantiene a uno de una manera más actual. Antes, por ejemplo, cuando llega una revista o llega un libro, nos llegaba al año, a los 2 años de Europa, ¿no? Ahora nosotros podemos comprar, ¿no es cierto?, un texto que está publicado el día de ayer. Entonces eso nos permite. Yo creo que está en el uso, ¿no es cierto? Ahora bien, otro problema que siempre se lo ve constantemente es el hecho de que se fragmente, ¿verdad? Lo que pasa es que en el ciberespacio hay mucha información, tanta información que esas cantidades enormes de información no podemos controlarlas y más bien esas tantas informaciones nos desinforman. Y yo creo que hay que ser muy meticulosos, selectivo para escoger qué es lo que queremos leer y qué es lo que queremos escribir, ¿no es cierto? Porque también hay aplicaciones interesantes que nos permiten hacer ejercicios de escritura. La tecnología yo creo que hay que saber utilizar muy bien y vaya, hay que hacer eso. Doctor Villavicencio, cabe preguntarle también sobre el Congreso, cuándo se llevará a cabo, dónde se llevará a cabo y quiénes podrán participar precisamente del 9º Congreso Internacional de la Cátedra UNESCO para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en América Latina. Esto con base a la lectura y la escritura. Sí, el Congreso se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad de Cuenca del 23 al 27 de julio.
El día lunes comenzamos con una serie de talleres precongresos en el cual tenemos aproximadamente 12 talleres con diferentes temáticas y públicos a los cuales está dirigido. El resto será el congreso propiamente dicho. Hay feria de libro especializada, me refiero a esto, que hay libros, bibliografías sobre lectura y escritura que traen de Iberoamérica. Tenemos presentaciones de libros de la Alianza Francesa, tenemos el concierto de la Orquesta Sinfónica, actos culturales, y yo les invito a la comunidad, a la sociedad en general, cuencana y ecuatoriana, que vengan con nosotros, que nos acompañen. ¿Tiene algún costo acudir a este congreso? Sí, el costo general para todos es de $35. Nosotros hemos disminuido el costo porque el Ministerio de Educación, sensible frente a esto y con deseos de implementar algunas propuestas muy interesantes en favor de la lectura y la escritura, nos ha dado un rubro importante para que nosotros podamos liberar un costo que en otros momentos sería un poquito más costoso. Entonces, que vengan los docentes, que vengan los estudiantes, que vengan los investigadores. Vamos a tener alrededor de 600 ponentes extranjeros, más los nacionales. Tenemos una comunidad de ponentes alrededor de 700, 800 personas, más las personas que nos llegarán de otros lugares, porque muchas de las personas que vienen acá son son profesionales que tienen mucho eco en el ámbito intelectual de esta temática, y gente de los países vecinos están viniendo para conocerlos y para escuchar sus conferencias y sus ponencias. Muchísimas gracias, doctor Villavicencio, por acompañarnos en estudio, y desde luego la invitación queda hecha para que nuestros amigos oyentes participen de este congreso altamente importante y trascendente que se llevará a cabo en la Universidad de Cuenca del 23 al 27 de julio del 2018, y escucharon el costo de participar en el mismo es de $35, pero el beneficio muy por encima del precio. Así que creo yo vamos a estar apuntándonos, doctor, a este congreso y estar ahí muy atentos de lo que se puede decir.